doctrina por ahí que está soltando, que dice que tenemos que aprender a orar en hebreo. Nombrar los nombres de Dios en hebreo, porque si no, Dios no nos oye. Qué tremenda mentira. Pero eso es lo que muchas veces usted ve por ahí que estamos enseñando, porque no tenemos la sana doctrina en nuestro corazón. Y tenemos que aprender a perseverar en la sana doctrina y no buscar fábulas para atraer las personas por necesidad de ser visto. Quien tiene que ser visto es el Señor Jesucristo. No tenemos que ser vistos como superstars, como los superlíderes, porque eso es falta de humildad. ¿Sabe, mis amados? Entonces tenemos que perseverar en la palabra, ser hacedor, no tan solo oidor de la palabra, sino hacedor de ella. La palabra del Señor dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25, dice así la santa y poderosa palabra del Señor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabe, mis amados? Yo he aprendido con mi propia vida que el Señor no nos promete milagros fáciles. Aunque todo para Él es café pequeño, porque para Él no hay nada imposible. Para nosotros no será fácil, porque tenemos muchas veces que perseverar. Nuestra parte es la oración en unidad, la dependencia de Dios. Una hermana estaba tremendamente asustada hablando conmigo ayer y me dijo, mucha presión, el gobierno está queriendo echarme mano. Yo le dije, mire, el gobierno quiere echarle mano, pero yo le quiero decir que no todos los gobernantes son corruptos. Hay sectores que necesitan en cualquier gobierno ser trabajados, porque el problema no es el gobierno ni la política, el problema es el corazón del hombre que no conoce al Señor. La corrupción no viene de un partido político, la corrupción del hombre viene de su corazón. Las personas que no conocen al Señor Jesucristo tienen tendencia a ser corruptos. Entonces, exige que Dios sea conocido por nosotros. Si nosotros buscamos el milagro, tenemos que, por fe, aprender a perseverar. El Señor dijo al pueblo de Israel que les daría la tierra prometida. Mas después de escuchar la voz del Señor, no es para el pueblo ir a tomar vacaciones en la playa del Mar Rojo. Entonces, el pueblo debería luchar por un milagro. ¿Sabe? La parte de Dios es dar. La parte de nosotros es apropiarnos del milagro. Entonces, la salvación y los dones son regalos de Dios. Y está escrito en la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces muchas personas dicen, entonces no necesitamos hacer obras. Pero dice a continuación, ustedes fueron diseñados para buenas obras. De las que fueron diseñadas de antemano para que ustedes caminen en ellas. O sea, la salvación produce obras. No es que usted conquiste con su buen corazón la salvación, pero Dios te salva para cambiarte, para modificar tu corazón. Entonces, ¿sabe? Los regalos muchas veces son difíciles de abrir. Cuando usted da un regalo bien envuelto para un niño, él se pierde y se queda nervioso porque él quiere sacarlo del paquete, pero está bien ajustado, bien preparado. Y muchas veces nosotros como niños somos impacientes para recibir los milagros del Señor. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 13, versículo 22, dice así la palabra del Señor. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo,
esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Acaso, pastor, no es un regalo? Pero ¿por qué entonces se necesita esforzarse? ¿Será que yo estoy equivocado? ¿Estoy enseñando una doctrina que no es la palabra de Dios? ¿O hay doctrinas que son falsas y están colocadas como trampa para desmotivar a la persona en perseverar en oración, perseverar en la doctrina, en la comunión, perseverar en la fe? ¿Sabe, mis amados? Existe la ecuación del milagro. El Señor no permite milagros fáciles simplemente para que el pueblo no se acostumbre a alejarse de Él. Usted vio un niño entonces abriendo el regalo. Muchas veces nuestra posición es así. Y algo más. La madre de mi nieto, cuando le compra un regalo, le dice: cuide, porque usted lo frega y va a esforzarse. El otro día, el año pasado, ganó un hermoso teléfono, iPhone, número 5, no sé cuánto era en ese tiempo. Y entonces, ¿qué sucedió? Él, por mostrarlo su regalo flamante, lo puso en el bolsillo y estaba al borde de la piscina y ¡bum!, lo empujaron ahí. Y entonces se zambulló su teléfono junto con él, lo fregó. ¿Y ahora qué, abuelito? A esperar. Tiene que juntar porque eso tiene un costo, tiene un precio. Entonces, las personas cuando no lo entienden eso y le facilitan las cosas, ¿qué le está enseñando? Le está enseñando algo que abracadabra, pipirilín, pim, pim. Las palabras mágicas que en la verdad, en la vida real no existe. Entonces sé que es difícil conciliar la gracia de Dios con el esfuerzo humano, porque Dios no quiere nuestro esfuerzo para conquistarlo a Él. Él quiere un corazón rendido. Pero eso no significa que no hagamos nuestra parte. Hermanos amados, usted tiene que hacer la parte suya y Dios hará lo sobrenatural. Deuteronomio 8, capítulo, versículos 7 y 9, del 9 nos muestra un poderoso principio al final del versículo 9. Vamos a Deuteronomio, capítulo 8, versículos 7 y 9, dice así: porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra buena, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Oiga, ¿qué significa eso? Ellos, a pesar de tener la promesa de que iba a haber todo en abundancia, tenían que cavar sobre la piedra de hierro para sacar cobre. Entonces, no te quedes pasivo, tienes que dar pasos de fe, esperar en la dependencia del Señor, y eso no significa quedarse sentado. Entonces, si las personas del pueblo de Israel no entran al Mar Rojo, no dan el paso de fe, no se abre el Mar Rojo. ¿Usted percibió? Entonces, ese tipo de actitud pasiva se confunde muchas veces. No, hermano, yo estoy esperando por fe, yo estoy esperando y voy a esperar siempre. El Señor nos dice: flojo, haced tu diligencia. Confucio dice: haced tu diligencia que Dios te ayudará, dice. Pero en realidad ese proverbio está de alguna forma sacado en la Biblia. Porque dice que el que es flojo empobrece y no recibe bendiciones. Y el que es diligente, dice la palabra, entonces coge del fruto que siembra. ¿Sabe? Tenemos centenas de promesas en la palabra y entonces es el momento de nosotros agarrarnos de las promesas de Dios y luchar por ellas para que se realice en nuestra vida. Hay mujeres que reciben la promesa,
La mujer santa santifica a su esposo. Y los hijos son santificados. Pero ellas no quieren pagar el precio de santidad. ¿Ustedes creen que entonces su marido va a venir? Exige el precio. Es separarse para Dios, santidad. No es tener una areola. Santo significa separado, dedicado, para uso del Señor. Entonces, si usted no se compromete con el Señor como mujer, no va a tener su marido. No adelante que usted le diga, Señor, convierte a mi marido. Hay personas que colocan la luz, el foco y un versículo bien verde, fluorescente ahí para que el marido llegue. Y lo peor de todo, a veces el marido llega en casa y las mujeres están orando y dicen, Señor, que mi marido se bañe con tu sangre. Y entonces los maridos dicen, se volvió loca y criminal, mi mujer, quieren bañarme con sangre. Me voy a divorciar de esta mujer porque me quiere matar. ¿Sabe? La verdad es que el Señor nos ayuda a vencer nuestras dificultades. Tal vez usted está pasando por una necesidad y una dificultad, pero Dios quiere que usted aprenda sin vacilar. El Salmos 18, versículo 32, 33, mire lo que dice la palabra de Dios. No es solamente un versículo que habla sobre ese tema, de Él darnos la fuerza, la fortaleza, de capacitarnos. Dice así, 18, 32 y 33. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Sabe? Dios está interesado en que usted aprenda a vivir las luchas sin desespero, confiando al Señor. Si usted se desespera, si usted entra en pánico, en crisis, va a pasar otra crisis. ¿Por qué? Porque va a tener examen de desquite. Dios es tan bueno que lo va a hacer pasar a usted, aunque raspando, pero va a tener que pasar la prueba. Entonces, mis amados, Él va a despejar las piedras. Muchas veces hay obstáculos grandes en nuestro camino, pero usted tiene que caminar firme, pasar los problemas con confianza en el Señor. Segunda Samuel, capítulo 22. Dice así la palabra del Señor. 33, 34. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Sabe? Entonces usted tiene que agarrar la palabra de Dios y estar en la expectativa de que ella se realice en su vida. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y toda su casa. Eso está escrito, pero usted tiene que hacer su parte, ser testimonio de Dios. Usted tiene que estar dispuesto a mostrar con su ejemplo que Dios está trabajando en su vida. ¿Sabe? En Lucas 2, 25 al 32 relata que un hombre llamado Simeón esperaba la consolación del pueblo de Israel. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que él no partiría a la otra vida sin antes ver al Mesías, al Salvador. Y él estaba atento. Él vivía la expectativa. Entonces él tenía la seguridad que iba a conocer, sus ojos iban a ver al ungido del Señor. Él vivía en la expectativa que se cumpliese la palabra del Señor. Si usted recibió una promesa, tiene que vivir en la expectativa de que esa palabra suceda. Entonces, esperar es también vivir en constante expectativa. Esperar no significa conformarse con la situación, acostumbrarse con el problema, estar habituado a que usted
tenga una vida pobre, miserable, porque no es la vida que Dios quiere para su siervo. Dios ha dicho, y tendréis una vida abundante. Y esa vida abundante está en aquellos que creen, porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es palabra del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte, porque es para el Señor. Entonces, yo le pregunto, si usted está triste, usted tiene una vida de infidelidad, de infelicidad. Si usted está de derrota en derrota, ¿usted debe acostumbrarse a eso? Yo le pregunto. No se acostumbre con eso. No es eso lo que Dios dice. No es que usted se va a volver resistente para aguantar los sufrimientos y los dolores sin cambio en su vida. La palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores en el Señor Jesucristo. Entonces, no se acostumbre con aquello que no es la voluntad de Dios. No olvide que Jesús hizo una promesa: ustedes tendrán una vida abundante. Entonces es fácil decir, yo tengo una vida abundante. Si usted tiene duda, entonces dígale: Señor, yo creo en tu palabra, voy a estar vigilante en tu promesa, voy a esperar que se cumpla tu palabra. ¿Sabe? Existe una técnica de fotografía. Está Lauren está ahí. Ella sabe que existe el zoom para aproximar imágenes, ¿no es verdad? Es una técnica llamada zoom. No sé si es una palabra que se integró a nuestro idioma, pero es común que las personas hagan un zoom en las cosas que pasan en su vida, y muchas veces hacen un zoom para las cosas malas. Y quedamos muy desanimados cuando una cosa sucede de la forma que no esperábamos y estamos sacudidos por las circunstancias. Yo quiero contarles que hace 2 meses atrás, entonces yo preparé un viaje con la expectativa de ir a operar la columna de Beatriz. Beatriz tiene una degeneración en la columna cervical donde tiene 3 hernias cervicales y le causa mucho dolor. Y el médico que la acompañaba dijo: hay que operar. Y demoraba la cirugía y no salía la cirugía. Y entonces, mientras tanto, entonces nosotros hicimos una serie de exámenes. Antes de partir, Beatriz fue a la peluquería y entonces la chica que le tiñó el cabello intentó despintarle una mancha que tenía en la oreja y dijo: no había sido mancha, es un lunar. Y ella entonces me contó la historia del lunar con risa. Le miré y más por intuición del Espíritu Santo me dijo el Señor: esto no está bueno. Le digo: Beatriz, vamos a aprovechar y usted va a hacer un análisis allá para ver qué es lo que se refiere a eso. Insistí. Entonces, sabe, es muy raro. El melanoma es el peor tumor de piel. Es invasivo, da invasión a distancia. A veces una manchita significa ir al hígado o a otro órgano, a los huesos. Entonces quedé realmente sacudido. Peor todavía, junto con eso vino una lesión en el duodeno, que también había posibilidad de cáncer. Primero fuimos donde ella fue operada, se confirmó el diagnóstico de melanoma, se retiró, le recortaron la oreja, quedó hermosa su oreja. Pero entonces, al inicio ella no estaba preocupada con la estética, ella quería que la curen. Si perdía la oreja, dijo: lo pierdo todo. Pero después, cuando supo que ella que era in situ, dijo: me dejó bien, doctor, está bien alineado todo. Gracias a Dios, era un médico muy bueno y la dejaron bien perfecta. Hicieron el procedimiento conmigo y estábamos tan gozosos que yo entonces me puse muy contento. Fuimos a agradecer a los médicos, estábamos para retirar. Y yo le digo: doctora, míreme este lunarcito que también no me agrada. Le digo. Karina, mi hija, dice: papá, lo veo que también ese su lunar no está bueno.
Y yo dije, ¿será? Y es tan raro un tumor de piel, pero en 2 personas que son casadas, los 2 van a estar premiados. Eso es mucha desgracia o es cosa de Satanás. Entonces me hizo la biopsia y me dijo, tiene que esperarlo porque tiene una apariencia mala, me dijo. Pero quiero darle a usted un ánimo porque no es melanoma, me dijo. Es vaso celular, es un tumor que no crece tan rápido y nos da tiempo de trabajar y es muy poco invasivo. No se preocupe, doctor, pero sí va a tener que operar. Lo máximo que le puede hacer es dejarle una marca en el rostro si es que el cáncer no es tirado en la primera. Me sacaron el lunar, ya no tuve paciencia para esperar y me vine porque odio esperar. Prefiero esperar allá, dije, en mi casa. Me hablaron la doctora y me dice, usted necesita volver porque es vaso celular, es otro tipo de cáncer. Un choque para mí. Es una noticia que no esperaba. Entonces yo hice un zoom en la desgracia y dije, es tan yeta, soy tan yeta, porque esto sucede raramente en uno. Debe ser muy difícil, marido y mujer, que tengan la misma cosa, pero es imposible que los 2 al mismo tiempo tengan cáncer. Quise entrar en desespero y escuché la voz de Dios que me dijo, ¿y dónde está tu fe? ¿Dónde está tu dependencia? ¿Pensás que yo me olvidé, que perdí el control? Dice la palabra de Dios que Dios no se duerme, ni se olvida de nosotros. Entonces yo me arrodillé y le dije, Beatriz, voy a hacer un zoom diferente, voy a aproximar a las cosas que yo conozco como buenas del Señor. Y una de las cosas que sé, que todo lo que sucede tiene propósito. Todo lo que sucede está en las manos del Señor y me va a suceder lo que Dios quiera, porque yo estoy en las manos de Él. Entonces me costó un poco confortarla a mi mujer, pero me vio él tan animado, tan fuerte, y entonces pasó ella a tener fe. Estamos yendo el martes, a San Pablo a concluir el tratamiento, pero pueden creer, la mano de Dios está sobre todo. No tienen que ponerse nerviosos, ni digan qué desgracia la del pastor, pobrecito de él. No es pobrecito nada, porque Dios tiene propósito, cosas grandes he recibido a través de eso. Las vengo charlando con el gobierno, revelaciones muy grandes sobre la obra de Dios y el trabajo de la iglesia, y sé que el Señor nos ha puesto pies de siervas para escalar montaña y la iglesia entrar en una otra dimensión, la dimensión de prodigio, de maravilla, y el Señor glorificarse en ello. Denle un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte. El Señor es todopoderoso, no se olvidó de usted. Independientemente de cualquier problema que Él tiene la respuesta. Lo que usted tiene que hacer es aprender a confiar en Él, a depender de Él, entregar su vida a Él. Entrega tus caminos a Él, confía en Él y Él hará. Eso es lo que está escrito en la promesa del Señor. Entonces, ¿qué hice yo? Señor, mi camino es tuyo, la provisión es tuya, mi dependencia es tuya, y créanlo, el Señor suple hasta mis propias necesidades económicas. He gastado dinero, pero mi familia inicialmente, después la iglesia está apoyando, y pueden creer, todo suplido. El poder de Dios está sobre nuestra vida, y es más, yo les prometo que voy a volver mejor que antes. Tal vez un poquito menos simpático por una marquita en el rostro, pero va a ser una gracia, un toque el toque del Señor. Porque la belleza que Dios admira es la interior.